Bueno, después de tanto tiempo de espera y que ya oficialmente ha salido la beta de Battlefield 2042 y la he podido estar probando durante unas 2-3 horas aproximadamente, además de ya haber probado también con anterioridad la beta de Cold War, tengo unas impresiones realmente bastante grandes de que quizás este año es el año de Battlefield y no de Call of Duty. Hey, ¿qué pasa, tigres? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver, y sobre todo porque considero que tiene todo para ganar en comparación con el Call of Duty de este año. Así que ahora sí, sin más, vamos con el video. Y en pantalla les estaré mostrando una de mis primeras partidas de Battlefield 2042. Tengo que decir que de momento me gusta mucho lo que veo. El gameplay es muy entretenido, se siente frenético, aunque el time to kill a veces siento que es demasiado alto, realmente son cosas que se pueden corregir. Eso sí, chicos, problemas de rendimiento sí ha habido tanto en PC como en consolas, pero realmente lo que me sorprende es que la versión de PlayStation 4, Xbox One y en general todas las versiones son buenas. En PC, por otra parte, se ha tenido muchos problemas de optimización y principalmente he visto que ha habido muchos problemas con las tarjetas gráficas Nvidia en lo que vendría siendo el desempeño, porque se ve que este juego corre mejor en tarjetas gráficas AMD. Así que si tú tienes una PC, checa bien eso antes de que salga el juego y esperemos que todos estos problemas se solucionen de al lanzamiento final del mismo. Ahora sí les tengo que comentar, llevo aproximadamente unas 3 o 4 horas jugada a la beta de Battlefield 2042 y lo único que puedo decir son cosas buenas, más allá de los errores, más allá de los bugs. Es muy divertido Battlefield 2042, a nivel gráfico es sorprendente, créanme, porque de hecho probé el ponerlo en los gráficos más bajos posibles y los gráficos más bajos posibles son como unos gráficos medios o altos de Battlefield 5 y ese juego se ve espectacular. En gráficos aquí realmente sí se siente que ha habido un salto y en este caso si lo comparamos con Call of Duty Vanguard, el cual sigue ocupando el mismo motor de Call of Duty Modern Warfare de 2019, que ojo, es un muy buen motor, pero apenas se le he hecho modificaciones y realmente el juego luce mal, no luce ni siquiera como un juego optimizado para la nueva generación. En general deja mucho que desear el aspecto de Call of Duty Vanguard en comparación con Battlefield 2042. Y ahora si hablamos de popularidad, definitivamente podemos decir que hay más expectación por Battlefield 2042 que por Call of Duty Vanguard. En primera sabemos que Activision tiene muchos problemas detrás de ellos, pero si dejamos eso de lado, realmente este Call of Duty de este año ha dejado indiferente a casi todos. Ahora, hace tiempo yo hice una publicación en el canal en la cual les decía qué juego esperaban más, si Battlefield 2042 o Call of Duty Vanguard. Para mi sorpresa fue que la mayoría mencionó que Battlefield 2042, pero tampoco hubo demasiada diferencia respecto a Call of Duty Vanguard. Realmente lo que yo siento al jugar Call of Duty Vanguard es que simplemente Call of Duty Modern Warfare 2019 con skins de la Segunda Guerra Mundial. Y encima ni siquiera está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, porque el multijugador es mi equipo contra el equipo enemigo. ¿Qué es eso? ¿Dónde están los estadounidenses? ¿Dónde están los rusos? ¿Dónde está la Unión Soviética, Alemania y todos esos? Realmente no lo sé. Y ahora si vamos con Battlefield 2042, realmente el juego me divierte. A diferencia de Call of Duty Vanguard, del cual a lo mucho lo jugué 3 horas en todo el tiempo que estuvo de beta, realmente Battlefield en este momento me divierte mucho más, ya que las partidas, además de ser exageradamente grandes, con 128 jugadores, caos por todos lados, no tengo que concentrarme como si estuviera jugando la final de un torneo cada vez que juego una partida, cosa que pasó después de la primera hora en Call of Duty Vanguard e incluso en la beta, porque me emparejaban con gente de mi nivel o de mejor nivel que yo y siempre tenía que dar el 100 o el 200% de mí para sacar una partida buena. Por otra parte, también me gustaría mencionar que Battlefield 2042 está haciendo un excelente uso de las capacidades de la nueva generación, ya que realmente me sorprende que el juego se vea tan bien en consolas de anterior y de nueva generación. Y sí, en consolas de anterior generación va un poco peor y quizás está limitado a 64 jugadores, pero se sigue viendo y corriendo muy bien. Yo realmente no sé qué clase de brujería hizo DICE para que el juego corriese tan bien en consolas de anterior y de nueva generación. Digo, para que se den una idea, en Xbox Series S, que es otra consola en la que también ya probé Battlefield 2042, el juego corre a 1440p 60 frames por segundo. Y es verdad que tiene bajones, pero esos bajones se pueden corregir de aquí al lanzamiento final.
Y eso es algo sorprendente porque el juego sencillamente se ve espectacular, se ve mejor que Battlefield 5 definitivamente. Ahora, algo que sí quiero mencionar es que tuve más problemas con la beta de Battlefield 2042, ya que hoy en la madrugada que quería probar la beta, realmente solamente la pude probar un rato debido a que estuve más de una hora batallando con errores de los servidores de EA. Y ahora déjenme les doy mi opinión y mi más sincera perspectiva respecto a Call of Duty Vanguard y Battlefield 2042, ya que he jugado bastante Battlefield y bastantes Call of Duties. Y lo único que puedo decir es que Call of Duty se siente soso, se siente sin alma, por decirlo de alguna manera. Realmente a mí ya no me emociona un nuevo Call of Duty debido a que últimamente Activision solamente hace lo mismo que el año pasado con una temática diferente. Y en este caso pasa eso, Call of Duty Vanguard es Call of Duty Modern Warfare con una skin distinta y te lo están vendiendo por $60. Encima tiene muchos problemas de spawn, problemas gráficos, problemas con su skill-based matchmaking y muchas otras cosas. Sin embargo, Battlefield me parece superior en todos los aspectos este año respecto al Call of Duty, superior en gráficos, superior en innovación y como no, a mi punto de vista es más divertido. Llevo años jugando Call of Duty y en todos esos años que he jugado Call of Duty apenas ha innovado. No se siente realmente un cambio de un Call of Duty a otro más allá de que puedas dar doble salto en algunos juegos. Pero con este Battlefield pasa otra cosa, y es que toman lo mejor de Battlefield 4, de Battlefield 5 y de Battlefield 3 y lo ponen todo en la mesa. Seleccionan las mejores partes de esos juegos y las ponen en Battlefield 2042. Controlar vehículos es divertido, la movilidad se siente muy frenética, el dinamismo que aporta el reanimar compañeros sin necesariamente ser un médico hace que el gameplay se sienta mucho más dinámico, el clima dinámico realmente también le aporta mucho y se siente una evolución respecto a lo que vimos en Battlefield 4 y en Battlefield 5. Si acaso el único y mayor problema que he notado en este momento de Battlefield 2042, independientemente de los bugs visuales o de los bugs en el juego que puedas llegar a experimentar en esta beta, es la visibilidad de los enemigos, debido a que los gráficos realmente se ven tan bien en este juego que a veces te distraen y realmente no puedes llegar a distinguir con total claridad a algunos enemigos. Eso considero que quizás se podría mejorar aumentando el contraste de los jugadores o dándoles un pequeño contorno. Ahora, respecto a las armas, hay algunas armas que están más rotas que otras, pero eso no es problema porque realmente te diviertes. Puedes llegar y controlar un punto y dominarlo por completo si es que sabes por dónde te van a llegar los enemigos, y una vez logras eso es súper divertido. Ahora también otra cosa bastante interesante de este Battlefield 2042 es que en ningún momento te cuentan tus muertes, por lo cual al final hace que el juego se sienta más relajado ya que tus muertes ya no importan. Realmente lo que importa es cuántos enemigos abates, cuántos objetivos logras capturar con tu squad, para que así el equipo rival pierda tickets de reaparición y como no terminen perdiendo la partida. No sé, simplemente puedo decir que del poco tiempo que llevo jugando esta beta, el juego me ha enamorado. Sin embargo, con Call of Duty Vanguard yo no puedo decir lo mismo. Para mí este es el Call of Duty con menos alma que ha salido en mucho tiempo, y eso que Cold War realmente no la tenía difícil tampoco para ganarse ese apodo. Pero es que este Call of Duty se siente tan descafeinado, tan falto de originalidad, hasta prácticamente podrías decir que es un copia y pega de lo que vimos en 2019, que realmente ni siquiera me hypea ni me dan ganas de comprarlo. Es totalmente distinto a las sensaciones que me provocó este Battlefield. Pero aún así, yo espero su opinión aquí abajo en los comentarios y cuéntenme si ya probaron la beta de Battlefield 2042 y también si en su momento lograron probar la beta de Call of Duty Vanguard. Díganme cuál es el que esperan con más ansias aquí abajo en los comentarios. Pero bueno chicos, yo espero que les haya encantado este video. Si ya saben, pueden darle like, suscribirse, activar la campanita, seguirme en todas mis redes sociales que les aparecen aquí en pantalla. Y como no, yo soy Lethal y nos vemos en un próximo video. Además de recordarles de que en esta comunidad tenemos galletitas. Un abrazo y cuídense mucho.